Génesis capítulo 2 y versículo 15. Dice así: Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a orar. Señor, danos un corazón humilde para recibir tu palabra. Danos, Señor, una mente dispuesta para entender tu palabra. Danos, Señor, también valor para obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con demasiada frecuencia escuchamos en las noticias acerca de nuevos casos de violencia en el hogar. Sin duda, la violencia en el hogar es algo devastador en nuestra sociedad. Y ya no solo esa violencia en el hogar entre esposos, violencia entre la pareja, sino la violencia de los niños, de los adolescentes. Esta misma semana escuchaba en la radio acerca de las estadísticas aquí en la Comunidad de Madrid, que era sorprendente cómo habían aumentado los casos de violencia en los niños entre 12 y 14 años. Y cómo también estaban aumentando los casos de violencia sexual en estas edades. Y con mucha frecuencia también el matrimonio tradicional se conecta con esta terrible realidad del maltrato. Parece que hay un dedo acusador, que el problema, que la raíz de estos casos de violencia está en un matrimonio, en una estructura familiar, en un modelo de familia que ya no funciona. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos que lo que el Creador diseñó se aleja mucho de lo que vemos en nuestra sociedad, incluso aquello a lo que se le considera la familia tradicional. El matrimonio bíblico, y por cierto, nos vemos en la obligación de tener que añadir bíblico al matrimonio, porque no hay otro matrimonio que no sea el matrimonio bíblico. Pero hoy en día tenemos que hacer este énfasis. Tenemos que recordar que el matrimonio
que es el matrimonio, es bíblico y este está siendo ferozmente atacado. Y nuevos modelos de familia se están queriendo imponer, modelos que se alejan del diseño de Dios y que no son la solución al problema. En su libro El matrimonio y sus alternativas, un psicólogo humanista llamado Carl Rogers revela la perspectiva atea actual acerca del matrimonio. Fijaos lo que este psicólogo dice: a mí me parece que estamos viviendo una época decisiva e incierta y la institución del matrimonio se encuentra con toda seguridad en una condición bastante precaria. Y este autor pone este ejemplo: si más del 50% de los coches construidos por Ford o General Motors quedaran por completo inservibles en la parte inicial de sus vidas útiles, es indudable que alguien tomaría medidas drásticas. Este autor sigue diciendo: no contamos con una forma organizada de tratar con nuestras instituciones sociales, así que la gente busca a tientas para encontrar alternativas al matrimonio. Vivir juntos sin casarse, vivir en comunas, establecer grandes centros para cuidar niños, monogamia en serie, es decir, un divorcio tras otro, el movimiento de la liberación femenina para establecer a la mujer como persona independiente y en su propio derecho, nuevas leyes de divorcio que eliminen todo concepto de culpa. Todas estas cosas son búsquedas a tientas que quieren conducir a algún modelo nuevo de relación hombre-mujer. Bueno, esto es lo que piensan aquellos que no confían en Dios. El modelo tradicional debe ser rechazado porque ya no funciona. Pero las alternativas de nuestra sociedad no hacen más que demostrar que el problema no es el diseño de Dios. El problema es la maldad del ser humano, la corrupción de nuestra cultura. El creador del matrimonio sabe cómo hacer que funcione. Esa es la verdad que quiero resaltar en esta sesión. Esa es la esperanza que tenemos para nuestras familias y matrimonios. Poner toda nuestra confianza en aquel que lo diseñó, en aquel que lo creó. Al final de su instrucción sobre la sumisión en el matrimonio, el apóstol Pablo le recuerda a los efesios esta verdad: Dios diseñó el matrimonio. Dios lo estableció en el principio, después de crear al hombre y a la mujer. Y quiero llevaros ahora al pasaje que vamos a estar considerando especialmente esta tarde, Efesios capítulo 5 y versículos del 31 al 33. Efesios capítulo 5, versículos del 31 al 33. Y aunque realmente la sección aquí en la que Pablo está instruyendo a los matrimonios comienza en el versículo 22, vamos a ver los últimos versículos que son una conclusión de toda esta enseñanza. Dice así Efesios 5:31: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Dios lo diseñó, y Dios lo diseñó para nuestro bien. Pablo hace referencia a ese momento, ese pasaje en Génesis capítulo 2 que leímos también, en el que estamos dentro de ese momento en el que Dios crea todas las cosas y declara todas las cosas buenas, particularmente la creación del hombre y mujer, como bueno en gran manera. Y luego Dios dice:
pero no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces crea a la mujer. Dios lo creó como algo bueno. Así que lo primero que quiero resaltar es que los fracasos del ser humano no pueden frustrar los planes de Dios. Los errores del ser humano no invalidan lo que Dios delineó. Nuestra confianza en Dios, hermanos y hermanas, no debería debilitarse cuando vemos la poca fe que nuestra sociedad tiene en el matrimonio hoy en día. Porque Dios, que lo creó, sabe hacer que funcione. Así que debemos confiar en el diseño de Dios. Es lo que Pablo está reflejando en este pasaje, en el cual podemos observar 4 distintivos del diseño de Dios, 4 distintivos del diseño de Dios que son esenciales para mantener un matrimonio feliz y una familia funcional. 4 distintivos del diseño de Dios que son esenciales para fortalecer la familia que Dios diseñó. Veamos entonces estos 4 distintivos. El primero de ellos, versículo 31, es una unión profunda. El distintivo de una unión profunda entre el marido y la esposa. Dice el pasaje, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Por esto. Pablo apunta a la creación de Dios como la razón por la que esposo y esposa deben actuar como ha explicado en los versículos anteriores. Y en un momento haremos referencia a estos versículos anteriores, en los que Pablo enseña acerca del rol de esposo y esposa para el matrimonio que Dios diseñó y la manera en que este matrimonio funciona. Pero Pablo aquí les va a recordar a los efesios que la razón por la que deben funcionar así es que Dios lo diseñó. Es Dios quien creó el matrimonio, es Dios quien sabe cómo hacer que funcione. Y el matrimonio funciona cuando existe, fijaos, una unión profunda en la que marido y esposa son una sola carne. Notad, el versículo dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es el diseño de Dios. Consiste en dejar, ¿verdad?, a padre y a madre, en unirse el hombre y la mujer, marido y la esposa, y ser una sola carne. ¿Y qué significa ser una sola carne? Bueno, Dios une profundamente a un hombre y a una mujer para su propio gozo y también para la gloria de Cristo, como veremos también. Dios lo diseñó de esta manera. Y la expresión una sola carne hace referencia especialmente a la intimidad sexual del matrimonio. Dios es quien creó la relación sexual. Dios la creó como algo bueno, algo destinado a traer satisfacción en la unión profunda de un hombre y una mujer. Pero Dios la creó, esta relación sexual, en un único contexto: el matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios lo diseñó así. ¿Es buena la relación sexual? Por supuesto que es buena, entre un hombre y una mujer. ¿Qué os parece? Este diseño es totalmente opuesto al enfoque de nuestra cultura. Una cultura en la que se promueve la libertad sexual. El tener intimidad sexual con quien uno quiera. Pero ese no es ni el diseño ni el propósito de Dios. Él ordenó al primer matrimonio de la historia que fructificaran y se multiplicaran como parte del propósito de la intimidad sexual. Génesis
1:28, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero Dios también diseñó la intimidad sexual con el propósito de la satisfacción y el gozo de una unión profunda y particular. Por eso el autor a los Hebreos, en su carta, en el capítulo 13 y versículo 4, tiene que recordar a los creyentes esta exhortación: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla. Y esta expresión, el lecho matrimonial, es una referencia directa a la relación sexual en el matrimonio, que no es solo para multiplicarse, sino para disfrutar de esta relación honrosa que Dios diseñó. Dice ahí el autor de los Hebreos: porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y es muy interesante porque el Nuevo Testamento normalmente, cuando habla del pecado sexual, utiliza términos que apuntan precisamente a eso: el sexo fuera del matrimonio, la fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual. Dios lo diseñó y por eso Dios va a juzgar la desobediencia y el desprecio a su diseño. Dios va a juzgar a quienes mancillan su plan. Permitidme otro pasaje, en este caso 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3. Dice así la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Todo pecado sexual fuera de la relación sexual en el matrimonio, dentro del matrimonio. Y Pablo continúa diciendo que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y esto, por cierto, es una referencia al cuerpo de cada uno, al cuidado de cada uno tiene que tener de no cometer inmoralidad sexual. Pablo sigue diciendo: no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, no dejándose llevar por un deseo sexual pecaminoso, por querer satisfacer un deseo sexual pecaminoso. Y notad ahora las palabras del apóstol aquí, 1 Tesalonicenses 4:6, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Pablo no ha cambiado de tema. Pablo nos está diciendo aquí que el pecado sexual es defraudar al otro. Es un fraude cuando tú cometes un pecado sexual. ¿Por qué? Porque solo hay un contexto para la relación sexual: el hombre con su mujer, la mujer con su esposo. Fuera de ahí estás defraudando, estás pecando. Y Pablo dice: porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Esto está muy claro en la palabra de Dios. El concepto de Dios, el diseño de Dios es una sola carne. Esta unión profunda, que sí, apunta a la intimidad sexual, pero va mucho más allá de la intimidad sexual. En el plan de Dios está la culminación de una unión más completa. Por eso es que las relaciones sexuales se ven afectadas cuando la unión e intimidad no son profundas. Por eso las cosas no se arreglan en la cama. El plan de Dios es la profunda fusión de dos en uno.
Y veremos ahora en nuestro pasaje, en el versículo 28. Fijaos cómo Pablo le está recordando a los maridos esta realidad de una sola carne. Lo hace con esta ilustración. Efesios 5, 28 dice: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pablo no está diciendo aquí a los maridos que amen sus cuerpos. Pablo está diciendo aquí que la unión es tan profunda que amar a su esposa es amar a su cuerpo, porque son un solo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta es la realidad de esta relación tan profunda. Por eso Pablo sigue con la ilustración, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Notad cómo Pablo utiliza la ilustración de la unión del creyente con Cristo, ¿verdad? Somos uno en Cristo y la iglesia es un solo cuerpo. Tenemos esta ilustración. Este es el punto. Es una fusión profunda de dos en uno. Así que ser una sola carne es entregarse el uno al otro completamente. Este es el diseño de Dios. Es el cuidado total del otro. Es una relación en la que compartimos todo, en la que existe una comunicación íntima. Las cosas se hablan en amor, se hablan con confianza. Es una relación caracterizada por un compromiso total, por una participación total, en la que nos involucramos totalmente, no temporalmente, no solo por un tiempo, sino para toda la vida, y Dios lo diseñó así. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Esta es una relación para toda la vida. El matrimonio feliz y funcional no es aquel en el que cada uno va por su lado. Como aquel matrimonio que afirmaba que había encontrado el secreto para la felicidad. No sé si habíais oído esto, pero este es un matrimonio que decía que su secreto era salir a cenar 2 veces por semana. El marido los martes y la esposa los jueves. No es así. En el matrimonio que Dios ha diseñado, no existe tal cosa como el espacio de cada uno. Otra mentira que nos hemos creído. Es un error que cada uno vaya por su lado. Es una mentira, una distorsión de lo que Dios diseñó. Y esto lo tienes que saber, querido, querida que estás aquí, que aún no te has casado. Pero si no lo has entendido y no estás dispuesto, no te cases. Es para siempre. Y no se toma unos descansos o unas vacaciones del matrimonio. Así que el primer distintivo del matrimonio que fortalece la familia sagrada es la unión profunda del esposo y la esposa, el ser una sola carne. Es dejar a padre y a madre, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y a su madre. Dejar un núcleo familiar que sí es temporal, en el que hemos sido hijos por un tiempo, para unirse a la mujer. Un nuevo núcleo familiar, y este es uno permanente. Uno del que solo la muerte o el Señor nos puede separar. Es necesario dejar. Este es un concepto clave. El hombre dejará a su padre y a su madre, y yo no creo que esto sea casualidad la manera que está escrito, porque creo que el hombre es el que inicia esta acción, porque como Pablo ya ha explicado en los versículos anteriores, el marido es cabeza de la mujer. De la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia, versículo 23. Esto apunta al rol del marido, que también recordaremos en un momento. Pero así es como el marido demuestra su amor incondicional por su esposa. Deja a sus padres
para unirse a su mujer. Ahora, la esposa también deja a su padre y a su madre, obviamente. El matrimonio no es el esposo con su esposa y los padres de ella. Es algo que los dos hacen para ser una sola carne. Pero en el caso de la esposa, ella lo hace demostrando su comprensión del plan de Dios y su deseo de seguir a su marido. La esposa deja a un lado esa relación en la que ha estado sometida a sus padres para ahora seguir a su marido, para someterse a su marido. Y ahora son un nuevo núcleo, una sola carne, un nuevo núcleo, una nueva relación para siempre, una nueva familia. Esto es importante enfatizarlo, hermanos, la relación clave en la familia sagrada, la unión profunda es entre el esposo y la esposa. Ya no es con los padres, pero tampoco con los hijos. Los cónyuges que tienen hijos necesitan preparar a sus hijos para el día en que estos tengan que dejar a papá y a mamá, para el día que tengan que dejarles marchar, el día que se tengan que ir a formar su propio matrimonio. Y como padres también tenemos que prepararnos para ese día. Hay que dejarles ir, no hay que ir con ellos. Y físicamente no vamos con ellos, pero nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas, van con ellos. Pero cuando llegue ese momento, si hemos hecho bien nuestro trabajo, se irán, nos dejarán y se unirán a su cónyuge para ser una sola carne, confiando en que ya han visto lo que significa ser una sola carne en sus padres. Ahora, dejar no significa tener que irse lejos, geográficamente hablando, pero debemos tener cuidado con esto. Debemos entender que las opiniones y prioridades de nuestro cónyuge están por encima de cualquier otra. Dejará a su padre, a su madre y se unirá. Este verbo unirse en el hebreo es un verbo muy interesante, conlleva la idea de estar atados juntos, pegados permanentemente. Es como algo que hemos reparado con un pegamento permanente y algo que ya no se puede volver a separar. Esta es la idea, Dios lo diseñó como algo permanente. Es la familia que Dios diseñó. No es permanente con los padres, no es permanente con los hijos, es permanente entre los cónyuges. Así que cuando vienen los problemas, que vienen, porque es un matrimonio entre dos pecadores, no lo olvidemos, ¿verdad? A algunos les gusta utilizar la frase, el roce hace el cariño, pero no te da mucho cariño rozarte cuando te caes en el suelo y te rascas, ¿verdad? Y te haces una herida de esas que realmente duelen. Bueno, esa es la realidad, los pecadores que se unen para vivir juntos. Y a veces hay roce, a veces hay problemas. Y ahí es cuando hay que esforzarse y trabajar para solucionarlos. Pero no llamando a mamá, o preguntándole a papá, o no refugiándonos en que, bueno, por lo menos mis hijos me quieren, mi marido no me echa cuenta, pero tengo a mis hijos. No. ¿De qué echamos mano? Echamos mano de la palabra inspirada. Recordamos como creyentes que en nosotros está el Espíritu Santo de Dios para ayudarnos. Hermanos, debemos ser conscientes de los peligros que nos asedian, de tantas cosas a nuestro alrededor que tratan de socavar esta unión profunda. Esto es lo que nuestra cultura hace. Esto es lo que proclama. El matrimonio tradicional ya no funciona. Necesitamos otros modelos.
otros tipos de familia. Debemos recordar que el plan de Dios es esta unión profunda y ser conscientes de los ataques que hay a nuestro alrededor a esta unión profunda. Ataques como el hecho de tener relaciones poco saludables con otras personas. Las amistades. Hemos normalizado que tiene sentido que un cónyuge tenga buenos amigos fuera del matrimonio. Hemos normalizado que haya relaciones significativas con compañeros de trabajo, incluso personas en la iglesia. Debemos tener mucho cuidado de no establecer relaciones fuera del matrimonio que llegan a ser más significativas que el propio matrimonio. Muchos matrimonios se rompen porque uno de los cónyuges dice que ha encontrado a otra persona fuera del matrimonio que sí le entiende. Que son excusas, que son demostraciones de que uno está dejando de confiar en el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que tengas a tu esposa o que tengas a tu esposo, pero luego que tengas también algunos amigos significativos para cuando tu cónyuge no te entiende. Por eso debemos fomentar y planificar momentos a solas con nuestro cónyuge. Esto no es algo que debemos dejar para cuando nos sobre el tiempo. Yo se lo digo particularmente a los matrimonios en mi iglesia, muy especialmente a los matrimonios jóvenes, que son los que más me escuchan. Y no porque se me haya ocurrido a mí, sino porque a mí me han enseñado esto, que uno cuando planifica las cosas tiene que planificar ahí también el tiempo con su esposa, el tiempo entre los cónyuges, que no es para cuando sobre, que eso tiene que estar en la agenda y que eso tenemos que darle prioridad y tenemos que protegerlo y que no es una opción, no es que había quedado para llevar a cenar a mi esposa, pero bueno, es que alguien de la iglesia me necesita y bueno, puede ser que alguien de la iglesia te necesite y es una urgencia. Puede ser que pueda esa persona esperar al día siguiente y tú no le falles a tu esposa. El punto es que si no trabajamos estas cosas, entonces el enemigo va a ganar terreno. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 7 que Satanás está buscando siempre cómo hacer daño y particularmente en el ámbito del matrimonio. Y Pablo dice ahí, si hay algún momento en el que hay que dejar de tener relaciones sexuales por alguna razón espiritual justificable, esto tiene que ser por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque si no, Satanás se va a aprovechar. Y debemos tener mucho cuidado con cómo nos relacionamos con personas del sexo opuesto, evitando gestos o contactos físicos inapropiados. No seamos necios aquí, no seamos ingenuos. El pecado sexual nunca es el resultado de un momento. El pecado sexual siempre es el resultado de un proceso. Un proceso que hemos iniciado, que hemos continuado, que hemos alimentado. Uno en el que se suelen comenzar con ciertos descuidos, con ciertos actos inapropiados, por dar rienda suelta al uso inadecuado de las redes sociales. Cuidado con esto. El plan divino es ser una sola carne. Es el diseño de un Dios cuya meta es un matrimonio feliz y funcional. Un diseño con el distintivo de una unión profunda. Con el distintivo también de una ilustración poderosa. Seguimos leyendo en el versículo 32. Pablo dice, grande es este misterio, es decir, esta unión tan profunda, esta realidad. Pero Pablo dice, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y esto es algo muy interesante. En el diseño de Dios hay un segundo distintivo, un propósito que es incluso superior y más sublime que la felicidad de los cónyuges. Pablo dice que el propósito del matrimonio que Dios diseñó
es desplegar una realidad más grande, la relación de Cristo y la Iglesia. Cristo dejó a su Padre para unirse a su esposa. Y el propósito del matrimonio es reflejar esta realidad también. El objetivo de Dios en su diseño también incluye ilustrar la relación profunda entre Cristo y su Iglesia. Esta palabra misterio significa algo que estaba oculto, pero que ha sido revelado. ¿Cuál es la revelación aquí? Bueno, en Génesis 2 lo leímos, es esta realidad del matrimonio, Dios lo instituyó. Pero Génesis 2 no dice, y por cierto, el matrimonio refleja la relación de Cristo con la Iglesia. No está allí, ¿verdad? Sin embargo, Pablo le dice a las mujeres, versículo 22, que estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Y Pablo sigue diciendo, pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y luego, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora, en este tiempo en el que la Iglesia está ahí, en la realidad de Cristo, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, el plan de Cristo, la institución de Cristo que es la Iglesia, el matrimonio refleja también esta unidad de Cristo con su Iglesia. Y lo hemos leído, fíjate, Cristo ilustró de manera perfecta el amor de un esposo a su esposa. Cristo es el referente para el esposo, por eso el esposo es llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia. Porque Él, el Señor, es el mejor ejemplo de ese amor, que es un amor abnegado, ¿verdad? Fijaos, versículo 25, Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es un amor abnegado, es un amor entregado, se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo ilustró ese amor del marido hacia la esposa, y Cristo ilustró también de manera perfecta la sumisión voluntaria que la esposa tiene que mostrar a su esposo. Lo hemos leído, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y el Señor también es nuestro ejemplo de sumisión, porque Él se sometió al Padre, ¿verdad? Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad. Él dijo en el peor momento de su vida, hágase tu voluntad. Jesús, siendo igual a Dios, se sometió completa y voluntariamente a la voluntad del Padre. Y por eso Pablo, ahora volviendo al final del capítulo, añade esta exhortación final en el versículo 33. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, en el caso del marido, y que la mujer respete a su marido. Aquí Pablo no exhorta a los maridos a ser cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque ya lo son. No tienen que serlo, ya lo son. Es el rol que Dios ha establecido. Y ya lo son para bien o para mal. Es decir, el marido que no ejerce su labor como cabeza de su mujer está afectando a su mujer, está afectando a su matrimonio. En este caso por dejadez, por negligencia. Este es el diseño de Dios, es el rol que Dios estableció para los maridos. Por tanto, el marido debe examinar su liderazgo espiritual en el hogar. Esta es la conclusión. Cada uno de vosotros, maridos, ame también a su mujer. Maridos, ¿estáis amando a vuestra mujer como a vosotros mismos, entendiendo esta realidad de ser una sola carne? ¿Os estáis entregando por ellas? ¿Os estáis sacrificando por ellas?
Estáis dejando a un lado vuestros intereses y opiniones personales. Os estáis entregando para que ella esté cuidada físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Eso es de lo que Pablo acaba de hablarles. Y es una llamada de atención. ¿Estáis amando así a vuestra mujer? ¿Estáis ejerciendo el liderazgo espiritual al que Dios os ha llamado en el hogar? El esposo debe amar a su esposa y debe cerciorarse de que está siguiendo el ejemplo de Cristo al amar a su esposa. Y Pablo tampoco menciona aquí al final la sumisión de las esposas. Bueno, es lógico, ¿verdad? Esto ya lo ha mencionado y ya lo acaba de explicar en los versículos anteriores. El apóstol las llama a ellas a examinar su actitud. Que la mujer respete a su marido es la idea aquí de respetar su liderazgo espiritual en el hogar. En base también al ejemplo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Y así como la Iglesia se somete a Cristo, la esposa se somete al marido. La esposa también debe cerciorarse de que está respetando el liderazgo que Dios estableció. Pablo escribe esta conclusión aquí porque el apóstol sabe muy bien cuáles son los efectos del pecado en el diseño de Dios para el matrimonio. Él cita Génesis 2 porque recuerda Génesis 3. Recuerda lo que Génesis 3 nos enseña y lo que nos lleva al tercer distintivo. Hay 4 distintivos aquí que nos muestran cómo es el matrimonio que Dios diseñó y que nos ayudan para que este matrimonio que Dios diseñó funcione. El primero es una unión profunda, una sola carne. El segundo es esta ilustración poderosa de Cristo con la Iglesia. Pero el tercero son los roles que Cristo ha determinado. El tercer distintivo es una función precisa. Una función precisa de acuerdo a roles determinados. El diseño de Dios fue sutilmente deformado por el gran enemigo de Dios. Y la estrategia del diablo fue la de distorsionar el diseño. Sutilmente se presentó ante Adán y Eva y no les dijo, el matrimonio no funciona. No les dijo, podéis vivir juntos sin casaros. Los papeles no importan. Satanás no vino con nada de eso, pero introdujo un engaño sutil. ¿Y cuál fue? Fue revertir los roles que Dios había establecido. Fíjate, vamos un momento ahí. Como son las 6 de la tarde y estáis plenamente despiertos, vamos a Génesis 3. ¿Verdad? Aunque seguramente lo sabéis de memoria, pero allí se nos recuerda, ¿verdad? Justo después de esta creación de la mujer como la ayuda idónea, después de la declaración de Dios, bueno en gran manera, después del poema del hombre hacia su mujer, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, después de este comentario de Moisés, que es la verdad de Dios, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué sucede después de esto? Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Mentira. Esto es una mentira descarada, pero que es sutil, porque la mujer de alguna manera no se da cuenta de esta mentira, y no vemos que Adán haga nada aquí tampoco, pero ya lo leímos en el capítulo 2 y versículo 16, Dios le ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Satanás dice, no comeréis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto
ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Notad esto un momento otra vez. Génesis 2:17, Dios dice, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y otra vez, versículo 6, cuando la mujer... Podemos cometer el error de pensar que Adán estaba en otro lado del huerto, que ahí Adán estaba, no sé, plantando algo o cuidando alguna otra parte del huerto, pero no es así. El texto apunta a que Adán está presente en este momento. De hecho, se nos va a decir aquí, ¿verdad?, que la mujer le da del fruto a su marido. De hecho, la traducción de la Biblia de las Américas nos muestra con más precisión esta realidad, porque dice que su marido estaba con ella. ¿Verdad? Leamos el pasaje, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Habéis notado aquí este cambio? Cómo lo que Satanás hace es revertir los roles. Satanás tentó a la mujer para que ella tomara el rol del marido. El marido tenía la responsabilidad espiritual. Dios, de hecho, lo hemos leído, le da esta orden al hombre aún antes de estar la mujer ahí. El hombre tenía esta responsabilidad de recordar a la mujer, lo había hecho porque Eva se lo dice a la serpiente, pero no se dan cuenta de lo que Satanás está haciendo y Satanás logra que la mujer actúe de manera independiente. Eva no le pregunta a Adán, ¿qué hacemos? Eva no le dice a Adán, mira que nos está diciendo esto, pero es contrario a lo que Dios nos ha dicho. Y el marido, que estaba allí observando la escena, ignora su papel como cabeza y no actúa. No dice, Eva, espera, que eso no es lo que Dios nos ha dicho. No le dice a Eva, no tenemos ninguna razón para desconfiar de Dios. Dios nos ha dicho esto, no hagamos caso a la serpiente. Ese es el énfasis de Génesis 3. La mujer toma el rol del marido. El marido lo permite, en el sentido de que se cruza de brazos, no toma su responsabilidad y deja que la mujer tome la responsabilidad que no le corresponde. Y hermanos, así entró el pecado en el mundo. Démonos cuenta de esto. El pecado entró en el mundo porque el hombre y la mujer abandonaron el diseño de Dios. Descuidaron los roles que Dios había establecido. Roles que Dios estableció para que el matrimonio funcione. Y entonces Dios castigó justamente a ambos por su rebeldía y su desconfianza. Eso es lo que pasó aquí. Fueron rebeldes al mandamiento de Dios, desconfiaron del carácter de Dios. De manera sutil, Satanás les dijo, Dios os está engañando. Dios no quiere que sepáis toda la verdad. Lo que aquí sucede es desconfianza. Y luego vemos el resultado de la caída. Hombre y mujer sufrieron las consecuencias de su pecado. Versículos 16 al 19 de Génesis 3. Dios, después de hablar a la serpiente, le dice a la mujer,
en gran manera, multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y luego dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él. Y notad cómo Dios aquí apunta y corrige precisamente a ese intercambio de roles, a esa tergiversación, a esa distorsión de lo que Dios había creado. Dios dice: maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero notad, especialmente al final del versículo 16, cuando Dios le dice a la mujer: tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Es muy interesante porque lo que aquí está diciendo Dios es que ahora el intento ambicioso y egoísta de la mujer será tomar el control. Ese va a ser el deseo pecaminoso de la mujer. Dios no está diciendo que su deseo, en un sentido sexual, como Dios lo había creado, va a ser para su marido. No está hablando para nada de eso. Está hablando de ahora un deseo pecaminoso de la mujer por usurpar el liderazgo que le corresponde al marido. Y esto lo sabemos por la manera en que Moisés utiliza esta misma palabra deseo en el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 7, cuando Dios corrige y confronta a Caín por lo que acaba de hacer con su hermano, le dice así: si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Esta es la misma idea, esta es la misma palabra que la palabra deseo en el capítulo 3 y versículo 16. El pecado te codicia, pero tú debes dominarlo. Así que realmente lo que Dios está diciendo es que por causa del pecado, de este pecado que entra en el mundo, la mujer, como parte de su deseo pecaminoso, quiere usurpar el rol del marido. Y el marido, por causa del pecado, lo que trata es de retener su dominio por la fuerza. Y es lo que Dios le dice a Caín: tiene que dominar el pecado. La idea ahí es por la fuerza. Y por eso entendemos bien Génesis 3:16, que se está refiriendo no a algo bueno, sino a que este marido, teniendo dominio sobre la esposa, es la realidad de lo que vemos hoy en día con el maltrato, por ejemplo. No es el marido siguiendo el plan de Dios de amar a su esposa y entregarse a sí mismo por ella. Es decir, no, ella quiere usurpar mi lugar, yo lo voy a defender con todas mis fuerzas, literalmente. Hermanos, esto fue el juicio de Dios. Esto fue el resultado del pecado. Así es como empezó la guerra de los sexos. Y hasta el día de hoy las evidencias siguen vigentes en nuestra sociedad. Siguen vigentes con el machismo y el feminismo. Me asombro cómo nuestra cultura quiere o pretende acabar con algo que es malo, el machismo, con algo que es igual de malo, el feminismo. ¿Qué estamos haciendo? Ambos son malos. Ambos son el contra del diseño de Dios. Es el desafío que los matrimonios cristianos tenemos hoy en día, los que tratamos de vivir de acuerdo al diseño de Dios, respetando los roles que Dios estableció. Los creyentes que estamos convencidos de que el plan de Dios es siempre la mejor opción y que sabemos que el deseo de Dios es darnos un matrimonio que nos satisface plenamente.
Pero Satanás ha conseguido avanzar mucho. Y a veces nos olvidamos de que el más interesado en que nuestro matrimonio funcione es Dios. Y así es que nos encontramos, ¿verdad? Como veíamos también esta mañana, nadando contra corriente, en esta cultura que está contraria, que está totalmente en contra del plan de Dios, pero hay un distintivo más que nos llena de esperanza, no solo esta unión profunda y esta ilustración poderosa y también esta función precisa de los roles que Dios ha determinado, porque el contexto de Efesios 5 y también de Efesios 6, los primeros versículos que veremos mañana, es la realidad de que como creyentes y como familias contamos con un ayudante excepcional. El contexto de este pasaje es la exhortación a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos un poco más atrás, al versículo 15, porque este es el punto de partida de esta sección en Efesios 5, en este pasaje donde la exhortación principal es a ser llenos del Espíritu Santo. Una exhortación que comienza en el versículo 15 con el llamado a no ser insensatos, sino a andar con sabiduría. Dice el versículo 16, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Dice el versículo 17, a entender cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y a entregar el control de nuestra vida al Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y luego, versículos 19 al 21 nos muestra los resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Y el resultado del versículo 21 de ser llenos del Espíritu Santo es la sumisión mutua y que se da particularmente en el ámbito del hogar, versículos del 22 al 33, en el matrimonio. Luego, versículos del capítulo 6, 1 al 4, en el contexto del hogar, padres e hijos. Y luego en el contexto, podríamos decir, laboral, en el contexto histórico ahí, amos y esclavos. Pero esta es la idea, el resultado de ser llenos del Espíritu Santo, el resultado de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es esta sumisión, que en el ámbito del matrimonio es la esposa reconociendo el liderazgo espiritual del marido, y en cuanto al marido es el sacrificarse a sí mismo, entregarse totalmente para cuidar a su esposa. Y notad esto, notad que Pablo escribe a los colosenses, en el capítulo 3 y versículo 16, un pasaje, podríamos decir, paralelo en el sentido de que Pablo vuelve a mencionar los mismos resultados en ese pasaje, tanto en la exhortación de ser llenos del Espíritu como en la exhortación que Pablo hace en Colosenses 3:16. Allí leemos que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia. Tiene los mismos resultados, el resultado de la alabanza, de la gratitud y luego el resultado de la sumisión. Es el mismo resultado porque Dios actúa de esta manera, con su palabra y su espíritu conjuntamente, dando instrucción por medio de su palabra, dando iluminación por medio de su Espíritu Santo, dando la exhortación por medio de su palabra y dándonos la capacidad para obedecer por medio de su Espíritu Santo, informándonos acerca de la voluntad de Dios por medio de su palabra, transformándonos por medio del control del Espíritu Santo. Dios lo hace con su palabra inspirada, precisa, perspicaz, preeminente, pertinente, esta palabra que es eficaz ante la corrupción que hay en nuestra cultura. Su palabra que nos enseña el diseño perfecto de Dios para el matrimonio, para un matrimonio sagrado, que es clave para un hogar sagrado, para una familia sagrada. Queridos hermanos y hermanas,
Vivimos tiempos difíciles. Cuando pensamos en estas cosas no podemos evitar también la ilustración que Eber nos mencionaba esta mañana, de estar viviendo alrededor de todo lo que está corrupto. Tiempos difíciles para los que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ningún compañero de trabajo te va a aplaudir, ningún compañero de clase te va a admirar, ningún vecino o vecina te va a decir, cuéntame más acerca de esto. Ningún partido político te va a valer, ningún gobierno autonómico o municipal, ni que vivas en el pueblo o en la aldea, ni que vivas en la ciudad. Estamos solos en esto. Somos seres extraños los que creen en el matrimonio diseñado por Dios, en la familia que es sagrada. Pero ¿cuál es la alternativa, hermanos? ¿Confiar en la criatura? ¿Tolerar la maldad? Puede que pensemos que no tenemos nada que hacer ante el avance de la maldad. Puede que pensemos que somos pocos, 100 y pico, rodeados de 6 millones y pico. Pablo le dijo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, después de esta enseñanza, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El gran predicador británico Martin Lloyd-Jones escribió sobre este pasaje, Efesios 6:10, y dijo, fortaleceos en el Señor es la única manera. Y luego da este consejo, abandona esa forma carnal, egoísta y personal de pelear. Debes pelear esta batalla de un modo espiritual. Vence con el bien el mal. Así es, querido hermano, querida hermana, no te desanimes. Confía en tu Señor y vence el mal con tu obediencia. Vence el mal con el bien. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde y te ruego que seas tú, Señor, quien obre de acuerdo a tu poder y tus promesas para afirmar a tus hijos e hijas, afirmar a los matrimonios en esta iglesia, para sostener a cada uno de los miembros de esta iglesia, a cada uno de tus hijos aquí, para que, Señor, no salgamos atemorizados de ver cuán contrario es tu plan a todo lo que vemos a nuestro alrededor hoy en día, sino animados en pensar en el poder de tu fuerza, el poder de tu palabra. Si dependiera de nosotros, sí, mejor nos sería quedarnos a vivir aquí, en este lugar, nosotros solos. Pero hemos de regresar, cada uno a nuestro contexto, y queremos hacerlo fortalecidos en ti, Señor. Haz esto, Padre. Tú lo has prometido. Tu poder está en tu palabra. Tu Espíritu en nosotros. Danos valor para vivir de acuerdo a tu voluntad. Los maridos amando profundamente a nuestra esposa. Las esposas sometiéndose voluntariamente y gozosamente al liderazgo de sus maridos. Los solteros aquí aprendiendo y formándose bien antes de que llegue esa etapa en sus vidas, o si no llega, confiando en tu providencia, en tu plan, en que tú eres bueno.
Las familias aquí que quizás llegan desde contextos y trasfondos diferentes, por situaciones de momentos en su vida de no confiar en ti. Ahora, Señor, fortalecidos en tu plan y en tu propósito, conscientes de que solo funciona si seguimos las instrucciones del que lo creó. Ayúdanos, Señor, y bendice esta iglesia. Sigue bendiciendo a Ever en todo este trabajo de pastorear a tu iglesia en tu palabra, en tus caminos, para que en medio de esta generación torcida y perversa, la iglesia redentor brille como un luminar en el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.